Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 17 de diciembre del año 2021, viernes de videoconferencia con el tema Bioética y el paciente pediátrico oncológico. Este tema va a ser desarrollado por el doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda. El doctor Chuck es egresado de pediatría del Hospital Ángel Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, socio de la Academia Americana de Pediatría, consejero de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, fellow en el Hospital de Niños de la Universidad de Oklahoma, especialista en bioética por el Centro de Estudios e Investigación en Bioética, autor del libro Bioética en Pediatría, autor de múltiples artículos de bioética en revistas y también está pendiente una nueva publicación que la dará a conocer para el año 2022. Es un gusto para mí recibir a mi colega y amigo, el doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda. Adelante, Jorge. Bien, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar participando esta noche y particularmente en estas fechas en donde pues todo el mundo anda muy acarrereado, pero agradezco la invitación y voy a poner a consideración de ustedes este tema, esperando que sea útil en un momento determinado. Muy bien. Bien, pues el tema a tratar es bioética y el paciente pediátrico oncológico o el paciente oncológico pediátrico. He considerado la importancia de tratar este tema como tal ante la situación de que pues, podemos vernos en una situación que nos pudiera involucrar, porque pues vemos pacientitos y a veces que nos llegan así como tal a la consulta, y considero que debemos de estar capacitados, al menos, bueno, desde el punto de vista pediátrico, desde el punto de vista bioético también en cómo manejar estos niños. Debo mencionar que no tengo conflicto de intereses en relación a esta plática. Yo soy el doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda, soy médico pediatra y bioeticista, como se mencionó. Estoy en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el Hospital Universitario Ramón Garibay, en Guadalajara, Jalisco. Y esta presentación no está patrocinada ni relacionada a ningún grupo social, académico o farmacéutico. Bien, sabemos que dentro de nuestro desarrollo, dentro de la pediatría también, pues el estar muy al pendiente del cuidar el buen crecimiento y desarrollo del niño. Esa es una de nuestras funciones como tal. Y de tal suerte que es al que quizá le dediquemos más tiempo en una consulta determinada, particularmente cuando son pacientes de primera vez y después el seguimiento que les damos. Como pediatras también, una de nuestras principales funciones es pues, prevenir enfermedades. La pediatría versa mucho dentro de este contexto en la prevención de enfermedades. ¿Qué estamos haciendo para prevenir enfermedades? Yo recuerdo que uno de mis maestros durante mi entrenamiento en la residencia de pediatría me decía, en tu consulta de primer contacto, los pacientes que son tuyos, entre menos pacientes hospitalices, ese es un buen indicador de que estás haciendo una buena medicina de primer contacto, particularmente en la situación de prevención. Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Por supuesto que debemos de preservar la vida. Disipar las dudas es otra de las funciones que también debemos de tener en cuenta. Y no nada más las dudas de la familia, sino a veces en un momento determinado también las dudas del niño. Hay que recordar que la definición de niño de acuerdo a la UNICEF, porque eso todavía sigue vigente como tal, es desde que nace hasta los 18 años de edad. Y el tener obviamente una buena relación
con el niño y con los familiares. Mencionaba el disipar dudas que hay niños ya más grandecitos que preguntan y nosotros no debemos de tomar eso como que no sabe lo que está preguntando. Tiene dudas, debemos de disiparlas. Ahora, las cosas cambian cuando se trata de un paciente oncológico y niño, particularmente, porque entonces tanto el diagnóstico como el manejo que se le dará a este paciente ya se tornan complicados. Ya no es tan sencillo, ya no es el caso de una gripita, una diarreíta, una cosa de esas, ¿no? Aquí ya implica una serie de situaciones de otro contexto. El pronóstico suele ser generalmente reservado. Realmente no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en un momento determinado podemos hacer el diagnóstico de un niño que nos llegue a la consulta que trae un problema oncológico y bueno, en el caso de, como el mío, de que yo soy pediatra clínico, pues entonces lo derivamos con el oncólogo pediatra. Pero eso no quiere decir tampoco que estemos abandonando al niño. O sea, en un principio, el niño a nosotros es a quien nos conoce y debemos de estar muy al pendientes de esa situación. Elucubraciones por parte de la familia que no siempre están bien fundamentadas, pues debemos de aclararlas, ¿no? Porque si no, en lugar de ayudar, pues, complican más la situación y el manejo que en un momento determinado se puede ofrecer a estos niños. Es obvio también que al decir que un niño tiene cáncer o algún tipo de cáncer, de inmediato se asocia a dolor y a muerte, cuando no necesariamente tiene que ser así. En la actualidad hay muchos padecimientos oncológicos que diagnosticados a tiempo se pueden curar de diferentes formas, ¿no? Y también a veces el padecimiento se enmascara con mentiras, algo que no debe de suceder. Debemos siempre decir la verdad y vamos a tratar un poquito esto más adelante. Entonces, el niño que tiene un problema oncológico, pues tanto el médico, la familia y el paciente debe de haber una relación muy estrecha. Y cada uno de estas entidades deben de tener un objetivo común. ¿Y cuál es ese? Pues el de ser posible llegar a la curación de ese niño enfermo como un objetivo final. Y eso queda claro, digo, eso lo sabemos y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que ese niño se cure. Y debemos estar muy al pendiente de esa situación. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y qué tiene que ver la bioética? ¿Dónde entra? ¿O qué función juega dentro de este contexto? Bien, pues la bioética es el estudio de los problemas morales que se plantea hoy en día en el desarrollo de las diversas ciencias y tecnologías que pueden aplicarse a la vida humana y por tanto influirla o modificarla. Esta es una definición de otras diversas que hay. Considero que hay otras que están más completas porque no nada más tiene que ver bioética con aspectos de la persona, del ser humano, sino todo el contexto que en un momento determinado involucra a la persona. Llámese medio ambiente, llámese la fauna o los animales, las plantas, etcétera, contaminación, en fin, o sea, tiene que ver diferentes situaciones en donde eso también debemos en un momento determinado tenerlo en cuenta. Pero aquí estamos viendo lo que se trata de un pacientito que tiene un problema serio y ver qué podemos hacer también nosotros desde el punto de vista bioético. Desde el punto de vista médico, bueno, ya el oncólogo pediatra se encargará de dar el tratamiento que considere, también con sus situaciones que esto plantean ese tipo de tratamientos, pero que nosotros como pediatras, y si fue nuestro paciente al que derivamos, pues debemos de ganarnos la confianza del paciente. Entonces, en esta positiva lo que quiero mencionar nada más es que la bioética está relacionada con los 4 principios fundamentales de la bioética personalista, que es el principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el de beneficencia y el principio de justicia. Y como los niños y las niñas, pues dentro de este contexto está involucrado lo que es la responsabilidad, la mala práctica,
La enfermedad, obviamente, la vulnerabilidad de la persona, el buscar lo mejor para ese paciente, pero también puede haber iatrogenias, tratar a todo como persona, todos dentro del mismo contexto, dentro del principio de justicia, sin hacer diferenciaciones. Entonces, como se van a presentar ciertas situaciones que involucran cuestiones morales, entonces la bioética constituye algo muy importante y se considera como una expresión normativa. O sea, hay normas que debemos de conocer y de saber porque hay cambios día con día dentro de la medicina. Y algunos de esos cambios desde el punto de vista bioético son muy buenos y otros no son del todo bien aceptados o bien recibidos por los bieticistas, porque muchas veces en lugar de mejorar la situación, pues tiende a complicarse y a ocasionar daño. Y eso no es lo que buscamos. Entonces, debemos también de poder diferenciar entre lo que se puede hacer desde el punto de vista técnico-científico con lo que es, y que esto sea lícito, y no porque se pueda hacer, quiere decir que desde el punto de vista bioético está autorizado. ¿Por qué? Porque hay conflictos morales. Entonces, es algo que debemos de tener siempre también en consideración, pero debemos de buscar eh, lo que es el mejor interés del niño, lo que más le convenga al niño para que mejore dentro de, respetando obviamente su dignidad y su libertad. Entonces, mencionaba yo que el médico es parte fundamental dentro de esta triada, por así decirlo, que es médico, familia y paciente. El médico, bueno, pues es el responsable total y absoluto del manejo que se dará al paciente. Y eso no podemos decir, pues yo como que sí quiero participar, pero no tanto, no, o sea, tiene uno que agarrar, como decimos por acá, el toro por los cuernos, ¿verdad? Es la responsabilidad nuestra y tenemos que abocar todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad en que se logre que ese niño mejore o que se resuelva su problema de salud, en este caso, pues un problema oncológico. Mencionaba los principios de beneficencia, solamente para dar una revista así muy rápido, pues busca lo que más le convenga al niño, el máximo beneficio, su mejor interés, pero visto desde una forma integral, o sea, no nada más ver un órgano o un sistema, como a veces en las subespecialidades se da. No, en este caso hay que ver al paciente en todo su contexto total. El de no maleficencia, bueno, pues no hacer daño, ¿verdad? Aunque a veces, vamos a ver un poquito más adelante, hay un principio también del doble efecto, entonces ahí vamos a ver un poquito que a veces sí se puede producir cierto daño, pero sí se obtiene mejoría. El de autonomía, bueno, pues en el caso de los niños, bueno, trata sobre el derecho que tiene cada persona a tomar sus propias decisiones, pero en el caso de los niños que todavía no tienen la capacidad para poder tomar sus propias decisiones, pues ¿con quién vamos a tratar? Pues con los familiares, con los padres, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las que ya ese niño pues es un adolescente y él podrá tomar sus propias decisiones y así está contemplado esa situación de que explicar qué es lo que se va a hacer en un tratamiento, por decir, y él podrá decir si lo quiere o si no lo quiere. Y la del principio de justicia, pues la atención médica de recursos, todo, que debe ser igual para todos. Y no a unos les doy una cosa, a otros les doy otra porque tengo muy poquito recurso. El que va llegando primero es el que va obteniendo el recurso que corresponde cuando los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces, y obvio respeto a las personas independientemente de creencias religiosas, situación socioeconómica, color de piel, creencias, etcétera. Nosotros debemos tratar a todos nuestros pacientes que nos llegan con lo mismo, aplicando todo nuestro conocimiento y toda nuestra capacidad en mejorar o solucionar el problema que presente. Ahora, la familia, pues también tiene una parte muy importante en la responsabilidad que carga esto, porque ellos son los que van a tomar las decisiones en lo que el médico les plantea.
como tratamiento. Pero también hay ocasiones en las que deciden ya no hacer nada cuando en un momento determinado podemos saber que el tratamiento que pudiera tener el niño va a ser de utilidad. Entonces ahí es una situación que debemos de manejar también bien, conllevando lo que es el mejor interés del niño. Entonces, pues siempre tiene un papel principal, porque también, aparte de eso, son los que estarán quizá en un momento determinado y bajo ciertas circunstancias, administrando ciertos medicamentos que se le receten al niño, y ahí la adherencia, pues, va a depender prácticamente de ellos cuando el niño todavía no esté en capacidad de hacerlo, o aunque esté en capacidad, pero por la misma enfermedad no puede hacerlo. Obviamente, pues, es con quien vamos a dirigirnos, particularmente con los padres. Yo siempre que he considerado que la información del hijo enfermo debe de darse a los padres, no al resto de la familia del todo, a no ser que tengamos la autorización de los padres para hacerlo, porque resulta que a veces llega la tía, llega el sobrino, etcétera, y todos preguntan, ¿verdad? Y lo que se puede ocasionar con eso es nosotros dar información y que esta información, como suele suceder, pasa de una persona a otra y a otra, y entonces se va cambiando lo que se dijo inicial y originalmente. Al final ya no es lo que dijo el médico, entonces se puede dar confusión y pues ocasionar problemas, ¿no? Entonces yo siempre he considerado la información, yo se la doy única y exclusivamente a los padres y ellos verán si la difunden más adelante. Entonces es algo que debemos también tener en mente. Y pues la familia, como ya he mencionado, pues es quien va a tomar las decisiones sobre el tratamiento a ese niño que tiene un padecimiento oncológico. Y ahora el paciente. Pues en el paciente cuando sabe que está mal, pues, puede saber si tiene o no tiene cáncer, dependiendo también de la edad en un momento determinado dirá, bueno, pues esto es algo malo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues le da miedo, puede caer en depresión, se enoja, pues ¿por qué me tocó a mí? A veces se siente solo porque hay horarios de visita quizá a veces en los hospitales, algo que desde mi punto de vista no debería ser, porque la familia suele dar un apoyo generalmente muy importante. Y así, una serie de situaciones. Pero puede haber cambios también en el comportamiento. Pero fíjense, yo quisiera, esta fotografía me gustó mucho porque yo quisiera que vieran la carita de esta niña, ¿no? O sea, nada más viéndole la expresión, así como que está entrando el médico, quizás está entrando la enfermera a su habitación y está diciendo, ¿y ahora qué me van a hacer? O sea, una cara de angustia, ¿verdad? Una cara como así de miedo, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, una de nuestras misiones y funciones también es consolar al paciente que está enfermo. Por esto también, entre otras cosas, pues tienen problemas con el sueño, suelen a veces no dormir y eso pues conlleva también a presentar otra serie de situaciones, ¿verdad? Que antes no tenían. Y por supuesto, a veces problemas con la adherencia al tratamiento, porque ellos mismos dicen, o sea, no quiero, o sea, no me lo quiero tomar o no quiero que me lo apliquen, ¿no? Y ahí también se entra en un conflicto que debemos de saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Y obvio, pues el niño, como la carita de esta niña, pues se siente total y absolutamente agredido, ¿no? Siempre que entran aquí a mi habitación es para hacerme algo. A veces, inclusive el tomar la presión, el tomar la temperatura, etcétera, los signos vitales, pues ya le ocasiona problemas, ¿no? O sea, no quiere a veces que se le haga nada de eso. Entonces, la relación en estas tres entidades entre el médico, la familia y el paciente, y aquí quiero mencionar por qué pongo primero a la familia, que no debería poner primero al paciente y luego a la familia. Pues yo considero que en este caso no necesariamente, debería ser primero el paciente, obviamente, pero no necesariamente porque quien toma las decisiones es la familia, dependiendo obviamente, como mencioné, de la edad del paciente. Pero esta relación es trascendental y por demás importante.
porque cada uno en su situación va a hacer que el paciente mejore, incluyendo al mismo paciente. Su colaboración, su cooperación en el tratamiento, eso también es algo que ayuda mucho. Pero debemos de convencer al paciente el por qué se le está dando un tratamiento que en un momento determinado suele ser agresivo. Yo me acuerdo cuando, bueno, ya hace un número de años, cuando estaba haciendo la residencia, mi rotación por oncología pediátrica, bueno, pues ahí obviamente junto con el oncólogo pediatra, pues aplicamos quimios y todo ese tipo de situaciones. No, hombre, pues era terrible, o sea, porque los niños a veces decían, es que me voy a poner mal, o sea, ya sabían qué es lo que iba a pasar, o sea, como los efectos adversos o reacciones secundarias que se presentan en la administración de quimioterapias por vía intravenosa. Entonces, entraban con un estrés terrible, ¿no? Y pues teníamos que aprender en cómo calmarlos, cómo consolarlos, ¿no? Ante esa situación. Ahora, está también el paciente que está en fase terminal. Este es otro contexto también que es muy importante, porque de acuerdo al el paciente que está en fase terminal, esta fase es en donde ya no hay un tratamiento específico que vaya a curar al paciente. O que también puede ser que en lugar de administrar algo, pues va a retrasar la evolución que ya lleva en un tiempo determinado hacia la muerte. Es progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y supone un gran sufrimiento en la familia y en el paciente también. Y los pacientitos, aunque estén pequeños, se dan cuenta que algo no está ya marchando bien. O sea, e inclusive le preguntan a uno, y doctor, ¿y me voy a morir? Entonces también debemos de tener respuestas para esas preguntas, sin que caigamos en una situación de que echemos mentiras y que el paciente las escuche como tal, pero no nos las va a creer, porque piensa uno que no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor y se dan cuenta perfectamente qué es lo que está pasando al ver el movimiento de médicos, movimientos de enfermeras, cómo están, por ejemplo, si está en una sala general, cómo están evolucionando otros niños y entran delicadones, por decir, y salen ya muy mejorados, y ellos ahí están, y ahí están, y ahí están, y no se ve que mejoren, ¿verdad? Entonces se dan cuenta. Hay otros 5 principios éticos que hemos considerado que son relevantes dentro de la dimensión de la ética del morir. El principio de veracidad. Debemos, como mencionaba, decir la verdad. Siempre hay que hablar con la verdad y no echar mentiras. Si el niño pregunta, ¿y me voy a morir, doctor? Cuando decirle, no, hombre, no te vas a morir, no va a pasar nada. Cuando sabemos que ya están en una fase, por decir, terminal, que ya cualquier situación que se haga no lo va a llevar a obtener un beneficio en cuanto a su estado de salud. Entonces, yo digo, la respuesta ahí deberá ser veraz, pero sin caer en la situación, pues, poco ética, decir, sí, sí, te vas a morir, o sea, te tienes que morir, ¿no? Ya llegó tu turno. No, debemos de ser cautelosos con lo que contestamos y sobre todo que el niño sienta que su médico está ahí también. Eso es fundamental, porque los tratamientos que damos, medicamentosos, pues no nada más es eso. Que no se nos olvide que como médicos debemos también de consolar al paciente. Eso es muy importante. A veces el mismo pacientito se va a sentir mejor cuando uno se acerca a su cama y simple y sencillamente le toma a uno la mano. Con eso, bueno, hemos visto cómo se sienten, pero no, hombre, mucho mejor de cómo estaban, porque se sienten protegidos, aunque estén en fase terminal y sabemos que se van a morir. Llega también la situación de que, pues, como yo creo nos ha sucedido a todos, nos encariñamos con esos niños, ¿no? Y luego cuando llega la muerte como tal, hijo, lo siente uno también terriblemente, como si fuera un hijo de uno, ¿no? Alguien podrá decir, no, no se puede comparar, pues yo diría, es que la muerte de un niño, sea de uno o no sea de uno, siempre es algo que pues nos pega, o al menos eso es lo que yo puedo decir en lo que a mí respecta. El principio de proporcionalidad terapéutica, lo que se está administrando, estamos administrando como tratamiento,
debe de llevarnos a un beneficio. Si no es así, entonces no hay proporción con lo que estamos dando en lo que queremos obtener. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. El principio del doble efecto. Pues puede ser que porque debe hacer algo bueno, sale mal. Y entonces perjudicamos al paciente. Hay que tener eso en mente. Más sin embargo, hay situaciones que vamos a obtener un beneficio, aunque vamos a producir cierto malestar en el paciente. Por ejemplo, en el caso de las quimioterapias por vía intravenosa, pues ya sabemos que en un momento determinado le pueden beneficiar a ese paciente, pero le va a condicionar un malestar terrible en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Pues va a presentar vómitos, no va a poder comer por algunos días, va a estar muy decaído, los leucos van a bajar, tal vez más factible que se pueda infectar por otras cosas, en fin. O sea, esos son efectos adversos, pero vamos a obtener algo bueno, ¿no? El principio de prevención, bueno, pues ya mencionaba que pues tratamos de prevenir en estos niños la mayor posibilidad que tengan de tener efectos adversos o secundarios en un tratamiento que se ha instalado. Y tratar también de prevenir mediante las indicaciones que damos, etcétera, pues de que se vayan a infectar o vayan a agarrar otra cosa que no traían. El principio de no abandono, ya mencionaba yo algo de esto, en donde el paciente, si se siente abandonado, va a recaer tremendamente en su estado general. O sea, va a haber consecuencias de esta situación. Entonces, debemos de estar muy al pendiente de estos niños, porque así, al menos, ellos sienten que el médico ya formó parte de las personas que están al pendiente de él. Y eso ayuda mucho también. Entonces, estos pacientes pues, son personas que sufren seriamente de la enfermedad. El médico también y la familia deben de tomar en su conjunto decisiones que sean el mejor interés del niño. Eso es bien, bien importante. Y eso no debemos de quitarlo de nuestra mente. Lo que vamos a hacer, ¿le va a beneficiar? Lo hago. Si no le va a beneficiar, pues entonces no lo hago. O sea, no tiene sentido, no tiene caso hacer una situación, a ver qué sale, a ver si pega, a ver, no, si no tenemos el conocimiento realmente de lo que va a suceder con el tratamiento que vamos a dar, pues mejor no lo demos, ¿no? Ahora, cuando la muerte es inminente, también, pues desde el punto de vista bioético deberá de evaluarse con lujo de detalle, por así decirlo, qué parte del tratamiento deberá de continuarse y qué parte del tratamiento deberá de retirarse. Hay ocasiones que vemos que parte del tratamiento no le está funcionando, no está sirviendo de nada, ni está haciendo que mejore, pues entonces eso se retira. Y lo que sí le está funcionando, pues eso obviamente está por demás decirlo, pero pues eso es con lo que hay que continuar. Es muy importante que el paciente no tenga dolor, porque esto también los deteriora mucho en su estado anímico y en su estado general como tal. ¿Y quiénes nos van a echar la mano ahí si no sabemos qué hacer en estos casos? Pues los especialistas en cuidados paliativos. En alguna ocasión, un compañero me preguntaba, me decía, oye, pues yo estoy en una ciudad, es una ciudad chica, no es muy grande, y ahí no hay especialistas en cuidados paliativos, en toda la ciudad. Entonces, ¿qué hago ahí? Cuando yo ya no sé qué darle para el dolor a un paciente que cursa con dolor intenso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿hacen cirugía en esa ciudad? Sí. Entonces debe haber un anestesiólogo o varios anestesiólogos. Llámale a un anestesiólogo y ellos generalmente también tienen conocimiento de cómo manejar el dolor. No tiene que ser específicamente un especialista en cuidados paliativos, aunque eso sería lo ideal. Pero un anestesiólogo puede también manejar el dolor perfectamente, ¿no? Y tienen el entrenamiento para hacerlo también. Quizá, pues no sé si pudiera decir que
hubiese ahí diferencia en el manejo del dolor a un especialista en cuidados paliativos con un anestesiólogo, pero yo creo que van muy de la mano. Si el paciente va a morir, debe de estar en un estado de hidratación adecuado, bien nutrido y aseado. Fundamental e importante en esta situación. Recalcando, el paciente que está a punto de morir o que ya está inconsciente, en fin, sabemos que ya no va a salir, no debe de tener dolor, no debe de morir deshidratado, no debe de morir desnutrido y debe morir aseado. Porque pongámonos en su lugar, dijéramos que nosotros estuviéramos en una situación así y diga la enfermera por decir, o el mismo médico, bueno, pues ya evacuó, ya orinó, pues como ya se va a morir, déjenlo así. O sea, al cabo, pues ya se va a morir, ya ni siente nada. Pues ahí yo pondría en duda esa situación porque, pues cómo, pues yo no quiero estar así, pero no puedo yo cambiarme, no puedo yo alimentarme, no puedo yo hidratarme. El tener hambre es terrible, hermano, es terrible. El estar deshidratado también. Y basta a veces cuando uno tiene sed, no encuentra uno qué tomar y van pasando los minutos, por decir, y se va intensificando la sed y llega un momento que dice, híjole, necesito tomar algo, agua o ya lo que sea, ¿no? Porque me siento muy mal. Pues sí, esas son cuestiones que suceden cuando la persona se está deshidratando, siente muy mal. Si ya por sí está en un proceso final que le puede conllevar unos días o quizá algunas semanas, entonces vamos ayudando dentro de lo que se pueda. Algunos consejos para los últimos días del paciente. Bueno, es muy importante no hablar cerca de él cuando duerme o cuando está inconsciente. Pensamos en un momento determinado que no está escuchando, pero hemos visto a veces que sí se dan cuenta de lo que está sucediendo, nada más que no pueden decirnos en ese momento que nos están escuchando, y eso es lo único que hace en un momento dado. Si estamos hablando de su pronóstico, si estamos hablando de lo grave de la enfermedad, etcétera, pues va a hacer que el paciente entre en un estado de estrés que más que ayudar va a perjudicar. No hay que decirles te vas a poner bien. O sea, eso es lo que ellos quieren y nosotros sabemos que no se van a poner bien. No hay que decirle échale ganas para que te alivies. Pues el paciente va a decir, bueno, pues estoy echándole todas las ganas que puedo, ¿qué más quieres que haga, no? Son situaciones que yo debo, no, a veces se nos sale, ¿verdad?, decir eso, pero que no debemos utilizar. Pues sí, la muerte inminente hay que reconocerla como una realidad y la tristeza del paciente es natural, sabemos que están tristes ellos, aunque no les digamos que se van a morir o no se mencione eso, ellos se dan cuenta con el entrar, salir de las enfermeras, de los médicos, estudios que se les hacen, tratamientos que se les dan, etcétera. Y ellos se dan cuenta cuando no están funcionando las cosas. Entonces, pues nosotros tenemos que poner toda nuestra capacidad, todo nuestro conocimiento para tratar de al menos aligerar esa tristeza que presenta. Pues hay que estar disponibles cuando nos necesite, porque si no el paciente se va a sentir abandonado. Y eso en lugar de ayudar, pues va a perjudicar tremendamente. Y obvio, pues hay que aportar toda la comodidad que se pueda al cuerpo de ese pacientito, ¿verdad? Para que, pues, de por sí ya estás sufriendo con la enfermedad. Ahora le agregamos otro componente de ahí que pudiera ser la incomodidad, en el que pudiera estar en una cama incómoda o en una posición incómoda, etcétera, y no tener en mente esta situación, sí debe de ponernos muy alerta. Y yo quiero terminar esta plática en donde menciono que el niño puede decir, no quiero tu compasión que mata, o sea, yo no quiero que me maten. Entonces, pues yo dentro de mi forma de pensar, considero que no deberá de practicarse la eutanasia en los niños, porque a veces es una situación que en un momento determinado, con tanta información desde mi punto de vista no tan adecuada, la gente considera que es normal que se practique la eutanasia y a veces nos dicen, doctor, pues ¿por qué no le ponen algo para que ya no sufra? Como si el dolor fuera un condicionante para matar a una persona.
Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situación. Yo con esto concluyo, estaré a sus órdenes para alguna pregunta que pudiera haber o algún comentario. Y bueno, pues te dejo el uso de la palabra, Lalo. Muchas gracias, Jorge. Creo que es muy interesante todo lo que has mencionado hoy y quisiera, fíjate que hoy en especial tuve un paciente de primera vez, pero yo había visto a la hermana hace 18 años. Y esta muchachita que vi hace 18 años murió a los 15 años, tiene 3 años de muerta, y me trajo de primera vez al hijo que tiene 3 años, esta madre, y pues un desastre la consulta por un niño sobreprotegido, un niño con dificultades para evacuar, que no quiere comer, a los 3 años solo quiere tomar leche, lo traían cargado, en fin, una serie de cosas que tú dices, qué bárbaro, cuánta sobreprotección. Pero cuando platican, que le pregunté cómo había muerto su hija, lo que yo había conocido, pues esta niña estaba preparándose para sus 15 años y de repente se desvaneció y la llevaron al Seguro Social. Y en el Seguro Social la empezaron a estudiar y se dieron cuenta que tenía leucemia. Aún así, la mandaron a su casa y en su casa se volvió a sentir mal a los días y la volvieron a llevar para que muriera por algo que era prevenible y predecible, que fue una neumonía. Y esa fue la causa de la muerte. Y claro, esta situación que esta familia está llevando tiene que ver mucho, siento yo, con tu plática en cuestión de bioética, porque ¿qué pasó con la gente que le hizo el diagnóstico? Tal parece que nadie le dijo a la madre que iba a ser un padecimiento grave, serio, que necesitaba un tratamiento de urgencia, es más, no lo recibió. Y cuando llega con la neumonía y este tipo de infecciones ya con una leucemia bastante grave y que muere a los pocos días, no hubo manera de rescatarla. ¿Cuáles consideras tú? Bueno, yo siento que esta familia está sufriendo ese trauma tan terrible que se manejó mal, siento yo, desde el punto de vista bioético. Y ahora quien lo está pagando, pues es el nuevo niño, que está todo sobreprotegido por esa experiencia tan terrible y amarga. Y ahora, pues, no se da cuenta la familia que también le están haciendo un daño al niño ahora pequeño con esa sobreprotección. Me gustaría oír tu opinión. Bueno, ahí yo mencionaba que nosotros como pediatras de primer contacto, digo, porque son pacientes que nos llegan al consultorio, debemos de poner toda nuestra capacidad en hacer diagnóstico, ¿verdad? Pero ahora, si el médico que hace el diagnóstico, pues no pone todo de su parte, entonces, pues el paciente no se va a sentir bien tratado y se va a perder tiempo en un manejo que se pudo haber dado en tiempo y a lo mejor, bueno, dependiendo del tipo de leucemia que haya sido, pero sabemos que hay leucemias que se curan. Hay otras que no, que son muy agresivas, ¿no? Pero ahora, pareció una neumonía, bueno, ¿dónde estuvo ahí el principio de prevención? O sea, se pudo haber prevenido como tal. Es por eso que menciono, pues, o sea, ya por sí trae un problema serio y todavía no ponemos atención y agarra otra cosa, ¿verdad? Pues peor. Entonces eso es lo que hace que en un momento determinado no estemos poniendo todo lo que está de nuestra parte porque no conocemos que también eso nos toca el prevenir, pues como pediatras que somos, la pediatría, mucho de la pediatría tiene que ver con la prevención como tal, ¿verdad? Y Y bueno, sí, el comentario alguien era, paga las consecuencias. el comentario era por la parte de bioética, qué tan ético había sido el proceder del médico y que puede Mal. fincarse una responsabilidad legal, Sí, porque efectivamente. esa niña con ese diagnóstico tenía una leucemia monocítica y
pues nunca se alertó. La mandaron a su casa porque se confiaron que tenía una hemoglobina de 12. Y ya no dieron un seguimiento ni le dieron el respeto que merece un padecimiento como ese y la información hacia los padres. Así es. Y cuando llega a la semana, ¿verdad? Por un desvanecimiento, pues resulta que la niña tiene una neumonía que para mí es un padecimiento totalmente predecible y prevenible. Y pues hasta su etapa final, en la cual pues seguramente llegó en condiciones terribles, con una gran anemia, le transfundieron creo que 3 veces, algo así, y bueno, pues se ve que estuvo la cosa muy terrible. Entonces, es una combinación de 3 puntos para mí. Una, el aspecto bioético del médico que le trató. 2, el aspecto legal que se puede fundamentar por una mala actuación. Y 3, las repercusiones familiares por una pérdida cruenta, aguda, inesperada, con un desenlace fatal en muy corto plazo y con eso creando una atmósfera de miedo y ahora pues sobreprotección por ese miedo hacia el nuevo integrante de la familia que nada tiene que ver con esa experiencia. Quiere el uso de la palabra el doctor académico Rubén Álvarez Solís. Adelante, Rubén. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Una excelente plática, doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda. Este tipo de temas realmente son muy útiles y necesarios y hay que repetirlos, hay que darles realce, hay que difundirlos, porque cada vez estamos viendo más pacientes oncológicos en pediatría. Y me llama mucho la atención que a veces aún personas que tienen experiencia tratando este tipo de pacientes, siempre es difícil cuando es una recaída o tienen que reingresarse al hospital. Hace unos pocos días me tocó ingresar a un niño que con una neutropenia posquimio y pues el niño pues estaba muy renuente a quererse ingresar y pataleaba y lloraba. Y entonces yo digo, qué difícil, porque cómo se le puede hacer para invitarlo al niño. Y claro, el niño estaba así, la mamá llorando, y total, un shock que siempre es difícil, el manejo que se le debe dar en ese momento. Y es donde uno dice, debería de contar, ¿verdad? Con personal especializado para el manejo de ese tipo de crisis. Y el personal que debería estar especializado, el que los debe manejar, somos nosotros mismos como pediatras o como médicos que estamos recibiendo. Entonces, realmente son cosas o experiencias que te dejan mucha enseñanza y dices, todavía nos falta mucho por hacer. Yo le agradezco mucho y no sé si quieras hacer algún comentario al respecto. Gracias por la conferencia. Sí, gracias a ti por estar y por tu comentario. Es que yo siempre he considerado que nosotros debemos de ganarnos la confianza del niño y eso ayuda muchísimo. No nada más la confianza de los papás, que también es importante porque son los que van a tomar las decisiones, pero a veces considero yo que muchos de nosotros nos hemos enfocado a ganarnos la confianza de los padres, haciendo a un lado el niño pensando que no va a entender o que ¿qué le explicamos si todavía no está nada a entender? Yo siempre he considerado que a los niños hay que explicarles lo que uno les va a hacer, sea paciente oncológico o no sea oncológico. Claro, bajándonos al nivel de edad que tiene el niño, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En algunos niños, por ejemplo, de 4 años, 3 años, dicen, no, pues es que no quiere lavarse los dientes, por ejemplo, después de las comidas o antes de irse a dormir, por ejemplo. Entonces yo me pongo a platicar con el niño y a veces dice el niño, es que no me gusta. Estoy hablando de una situación muy sencilla, pero ya le explico con términos que él entiende, considero yo, y le la importancia que tiene eso, ¿verdad? Para evitar caries, porque vamos a trabajar mucho nosotros como pediatras en la prevención en todo su contexto.
Y después casi siempre termino diciéndole, mira, para la próxima vez que vengas, si tus papás me dicen que ya te estás lavando tu boquita, tus dientitos, antes de acostarte todas las noches, te voy a dar una sorpresita, ¿verdad? O sea, es un estímulo. Entonces el niño, yo veo que les cambia la carita. ¿Y qué me vas a dar? No, no, espérame, o sea, primero vamos haciendo lo que tú tienes que cumplir, ¿verdad? Y después entonces vienes y me dices, tú me recuerdas, porque pues veo tantos pacientes que ya no me acuerdo qué le prometí a uno a otro. Entonces tú vas a tener que recordarme a mí que yo te dije eso. Y pasa un mes, por decir, viene nuevamente y el niño desde que entra me dice, doctor, ya me lavo los dientes todas las noches antes de dormir, dame mi sorpresa. ¿Ves? O sea, situaciones así que pues, son infantiles, diría yo, ¿verdad? Pero que para un niño eso, no, hombre, pues les ayuda muchísimo, ¿no? Y va para dejar el biberón, hacer cosas. Mira, si tú ya eres un niño grande y ya no debes tomar biberón, si tú dejas de tomar bibi, la próxima vez que vengas te voy a dar una sorpresita. Y uno nota cómo Lolo les cambia la cara, ¿ves? Dice, ah, caray, o sea, algo. Y no nada más tienes que dejar el bibi, ya no debes de tomar bibi, etcétera, ¿verdad? Eso considero yo que no es la forma y no ayuda gran cosa en eso. Tiene que buscarle más o menos por dónde llegarle al niño y después, así como tal cual lo estoy platicando, entra gritando que quiere su sorpresa. ¿Se acuerdan? No se les olvida, ¿verdad? Y eso siempre, ya te ganaste la confianza del niño con eso nada más. Ya después entonces las cosas se facilitan mucho para los tratamientos, para todo eso, porque ya sabe que el niño puede confiar en uno, ¿verdad? Y eso considero que es muy, muy importante. Ya se ganó uno la confianza del niño. Bueno, hay niños también que me dicen, mándale un mensajito al doctor o despierte el doctor, ya niños un poquito más grandecitos, y a veces que me dicen, no, tú eres el mejor, me dice, no, le digo, cálmate, o sea, no es así, pero él así lo está considerando. ¿Por qué? Pues porque no le receto inyecciones. Yo creo que a nivel de primer contacto, las únicas inyecciones que se deben de aplicar en todo caso son las vacunas. De ahí en adelante, no hay motivos de mi punto de vista para indicar un tratamiento que tenga que ver con inyecciones, y eso es lo que más le temen los niños, y a veces los mismos papás les dicen, si no te portas bien, te voy a llevar con el médico, ¿verdad? Para que te ponga una inyección. Yo le digo, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, no se le va a decir un niño, ¿no? Estás confundiendo toda la situación, pero yo creo que lo hemos vivido todos en un momento determinado. Sí, muy bueno tu comentario, pero yo también digo ahí, hay que ganar la confianza del niño. A veces se batalla, no es sencillo, sobre todo cuando son niños así que se ponen en una situación que no quieren nada, porque quizá si uno pregunta o ve qué es lo que ha pasado anteriormente, pues los han tratado con inyecciones, los han tratado, pues tienen miedo de ir con uno, ¿no? Hay que quitar ese miedo, considero yo, desde mi punto de vista. Sí, yo a lo que me refería, perdón, es que a veces con toda la actitud que uno tiene, como cuando recibe un paciente que va a ingresar, puede estar con la mayor disposición para ayudar, para consolar, para hablar con el niño, para tratarlo de convencer. Pero como tú dices, el niño tiene el antecedente de todos los piquetes, todos los martirios que él sufrió en internamientos previos, que en ese momento es un choque cuando se le dice te vas a tener que ingresar o necesitamos que te quedes. Entonces, yo pienso, o sea, la idea es que debería haber personal capacitado, una psicóloga, independientemente de uno, que esté ahí para decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo podemos tratar, porque generalmente lo hacemos casi a la fuerza, se queda si se queda o porque se queda, y no hay ni siquiera, como tú dices, un ingreso psicológico adecuado. Y yo pienso que tal vez podríamos pensar ahí en que hubiera personal especializado. Yo digo, hacemos guardias y estamos en urgencias, pero ¿qué tal una psicóloga en todo el hospital para que en esos momentos pudiera intervenir para ayudar? Porque también, bueno, ha de tener, como tú dices, uno tiene sus habilidades, yo llevo mis juguetitos, dulces, etcétera, pero aún así hay momentos en los que dices, bueno, a lo mejor alguien más podría tener la forma
de poder manejar este caso. Eso es a lo que me refería. No, sí, sí, puede ser, pero la gran mayoría de los casos, pues somos nosotros mismos. Yo creo que también otra cosa que ayuda mucho es decirle al niño, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Eso le empieza a dar confianza y se empieza uno a ganar también la confianza del niño. Digo, a manera de sugerencia, ¿verdad? Pero pues cada quien, ya sabemos cómo manejamos a nuestros pacientes. El estar en urgencias, a veces no hay mucha oportunidad de eso, porque te está llegando un paciente y otro, y pues no me estás derivando, pues hay que hospitalizarlo, va a cirugía, pues ahí, ¿qué contacto? Es muy efímero el contacto que hay, no hay mucho tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero cuando son pacientes que uno está viendo y que uno va a tratar, haz de cuenta, te llega, te hospitalizas, pero tú eres el que lo vas a tratar, o lo vas a operar, inclusive tú como cirujano pediatra, pues yo siempre he dicho, pues ahí uno tiene que ganarse la confianza, ¿verdad?, del niño, porque eso va a favorecer mucho, después en el proceso de sanación que se va a tener en ese niño. Yo creo que eso es fundamental también. Muy bien, pues muy interesantes estos comentarios. Yo también quiero comentar que cambia mucho cuando estás en urgencias, cuando ves un paciente de urgencias, cuando ves un paciente de control, cuando ves un paciente con un padecimiento de consultorio que no es de urgencia, sobre todo con la relación médico-paciente y la empatía. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho porque prácticamente es un arte. Lo que mencionabas, Jorge, de las anécdotas que tenemos y todo, yo recuerdo un paciente recién llegado a Veracruz, que el día que llegó con el tirador que traía, me tiró mi título. Así, le dio un golpe con una piedra y que me tira mi título, el cuadro. Entonces, cada vez que llegaba, y era un rebelde terrible, y cada vez que llegaba le decía, hey, dame el tirador. Y ya, después en cada consulta llegaba y lo primero que hacía es que me entregaba su tirador. Y dice, solamente a usted le hace caso. Bueno, yo creo que el comentario que me parece interesante es que la relación médico-paciente está muy ligada a la empatía que debe de despertar el médico para el buen ejercicio de la medicina. Y ese buen ejercicio de la medicina nos va a hacer un poco más éticos, un poco más empáticos, un poco más sensibles a que la persona que nos consulta está esperando algo de nosotros y muchas o las más de las veces nos identifica como una autoridad no solamente médica, sino social y moral, porque nos piden consejos de familia, se quejan las mamás del marido o el marido de la mujer, o de la abuela, etcétera. Entonces yo creo que es muy complejo y ameritaría, no sé, un panel forum, algo así, oír diferentes versiones, pero volviendo un poco al plan ético, que sería, siento yo, como el límite en el que tú debes de tener mucho cuidado para hacer cosas que no sean reprobables, que no repercutan en el paciente y que te pueden ejercer una responsabilidad, no solamente moral o social, sino legal también. Yes. Entonces, siempre los maestros que yo tuve decían, mira, tú trata bien al paciente, explica bien al familiar, pero sobre todo haz una excelente nota, porque en el momento de las evidencias, cuando tú muestras lo que plasmaste de ese momento, te puede hundir o te puede salvar. Depende de lo que hayas puesto. Entonces, tiene tantas cosas y me resulta tan enriquecedor la plática y hay felicitaciones. Quiero pedir una disculpa porque tuve que cambiar de computadora. Seguramente van a notar que tengo otro fondo de pantalla. Tuve que cambiar de computadora y no están completos en el chat, no los pude recuperar, pero la doctora Fabiola Aguilar dice, excelente ponencia, como siempre, doctor. Es un tema difícil, pero sin duda debemos rodearnos de gente que nos ayude a manejar estos temas, porque lo aprendemos a hacer, pero a la mala. La doctora Geles Mortera, excelente ponencia, muchas gracias. Nuevamente la doctora Aguilar, y como bien dice, nos pega emocionalmente muy duro a nosotros como médicos y a veces no podemos manejar adecuadamente nuestras crisis. Hay que reconocer
que muchos de nosotros la medida que tenemos del trato al paciente es según nuestra propia convicción, nuestra propia interpretación de cómo a mí me gustaría que me tratara un médico. Los que hemos tenido, por desgracia, eventos serios, pues nos damos cuenta de eso cuando pasamos de médicos a ser pacientes. Y yo tuve que correr hace un año ahí a un médico cardiólogo que me quería intervenir, simplemente porque me pareció muy poco ético, queriéndome regañar y cosas por el estilo. Si era yo el enfermo, era yo el que estaba sufriendo. Y todavía estaba enfermando más. mal, ¿no? Como si yo fuera el culpable. Entonces, hay muchas aristas ahí, mucho por comentar. La doctora Josefina Artaza, desde Argentina, habla y dice, excelente ponencia, un tema muy fuerte y útil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Definitivamente que es un tema que vamos a tenerte que comprometer, Jorge, a que nos des otra parte, porque el paciente oncológico es un paciente que de antemano el diagnóstico es grave, que es difícil, que es caro, que desgasta a la familia, que desgasta al paciente, que tiene evoluciones largas, trágicas y desgraciadamente mortales en algunos casos. Y eso lo hace tan complejo que a lo mejor necesitamos no solamente la gente que está en contacto con estos pacientes, sino estar preparados nosotros mismos cómo debemos de enfrentar como paciente o como médico en lo más ético posible. Sí, desgasta también al médico porque nos encariñamos con los pacientitos también. Y luego cuando fallecen, hombre, pues hasta le pega uno duro, tal como menciona la doctora Fabiola. Siempre, pues, no sé, bueno, ahorita pues ya dejé de tener pacientes hospitalizados, pero antes que veía esos pacientes que, no, hombre, decía, híjole, mano, aquí no van a salir bien las cosas. No, hombre, me pegaba. Ya mi esposa sabía cuando se había muerto un hospital en el paciente, se había muerto un pacientito en el hospital. Lo estuviera manejando yo u otro pediatra, pues yo era el jefe de pediatría ahí, porque a mí el del duelo, por así decirlo, me duraba 24 horas. Entonces, en eso, híjole, yo no quería hablar con nadie, ni quería que nadie me estuviera hablando, o sea, pensando a ver qué se pudo haber hecho diferente a lo que se hizo, y a lo mejor eso hubiera hecho que el niño mejorara, ¿verdad? O sea, poníamos eso en la balanza y decía, a veces decía, si lo hubiéramos hecho esto, lo otro, en fin, y otra vez decíamos, no, pues es que se hizo lo que se tenía que hacer, pero ya, después ya se me pasaba. Entonces yo cuando llegaba así ya medio sereción, no quería ni hablar ni que me hablaran. Mi esposa me decía, se murió un niño, ¿verdad? Sí, efectivamente, así sucedió. Pues ella me conocía perfectamente esa situación, ¿no? Pero sí me pegaban, o sea, me pegaba duro eso también. Y sí, tienes mucha razón en lo que mencionas, ¿verdad? Pues hay que conocer un poquito más de todo esto. Estamos llegando al final, veo que no hay más personas que quieran opinar y yo quisiera pedirte, ¿cuál sería tu mensaje, el mensaje final de tu plática, Jorge? Bien, bueno, pues yo considero que en la medida que va pasando el tiempo necesitamos conocer un poco más de los aspectos bioéticos, porque yo siempre he considerado que la bioética es el antídoto contra la demanda médica o contra la demanda hacia el médico. Si nosotros nos guiamos bajo esos conceptos de manejo de los niños, de hacer todo lo mejor porque el niño, por el mejor interés del niño, tratar de lo que indiquemos o lo que hagamos no le vaya a condicionar un daño peor de lo que trae, entre otras cosas, pues nos va a ayudar mucho. Los principios que mencionaba en la plática creo yo que son fundamentales, no nada más para el paciente oncológico, sino para cualquier tipo de paciente. Entonces, creo yo que sí debemos de enterarnos un poco más de los aspectos bioéticos y bueno, me comprometo a pedida de lo que me has solicitado, dar un tema tal cual lo he mencionado en su momento, o sea, no digo que próximamente, pero en su momento,
Hay otros ponentes que también tienen temas muy importantes e interesantes. La bioética como antídoto contra la demanda legal o la demanda al médico. Creo yo que eso también puede ser de utilidad para los que estamos en el ejercicio de la profesión todavía. Y agradezco a las compañeras doctoras que me hicieron comentarios y preguntas y las felicitaciones inmerecidas totalmente, pero pues ahí estamos también tratando de aportar algo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, por tu excelente presentación de este tema tan amplio, tan enriquecedor y que necesitamos estarlo refrescando constantemente. Y yo quisiera cerrar esta transmisión diciendo, todos nosotros que somos médicos, decidimos hacernos médicos a diferencia de otras profesiones por nuestra actitud de servicio. Y la actitud de servicio se puede traducir como el querer hacer el bien a otro semejante, aunque no sea de mi familia, aunque no lo conozca, sin pensar si voy a ganar dinero o no, simplemente por el gusto de hacer algo por alguien. ¿Qué mejor sería que a eso le agreguemos que un buen médico no solamente es el que sabe mucho, que un buen médico tiene que tener un buen corazón, una empatía, una facilidad para sentir el dolor de que sufren los pacientes y sus familiares. Y si reunimos todo eso, para mí sería el médico ideal. Muy agradecido a todos y que todos tengan una excelente noche. Hasta pronto.